buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos de nuevo a Miradas Doc, a esta tarde tan especial, siempre acompañadas, bien acompañadas por directores y directoras. En esta ocasión lo hemos enfocado, ahora explicaremos un poco por qué, en Miradas de Mujeres, como se ha titulado la tarde de hoy. Y bueno, yo brevemente me presento, soy Naira Sanfuentes, soy programadora del festival junto con otros compañeros y nada, estamos la verdad que muy contentos un año más de poder tener gente tan profunda y profesional como estas tres compañeras que tengo a mi derecha, que las voy a presentar, y voy a ir presentándolas también por orden de proyección, porque por suerte todavía no se han presentado sus películas. ¿Que no se escucha? Ok. Bueno, voy a presentarlas, como decía, por orden de proyección, para que vayan conociéndolas un poco y tengan la oportunidad de venir a ver sus piezas, que realmente son muy interesantes. A mi derecha tengo a Irene Borrego, bienvenida. Irene presenta justo después de esta charla su película, es La visita y un jardín secreto. Es una película en la que no me voy a extender mucho porque seguro la gente se quedará y vamos a ir de continuo a la presentación de la misma, pero plantea una reflexión interesantísima sobre el cine, sobre la memoria y también sobre la cuestión de género, ¿no? Ahora entraremos un poquito en ello. Como digo, va a ser justo después de que terminemos esta charla. A mano derecha de Irene está Esther Vidal, que ha traído un cortometraje increíble que se presenta justo después de la sesión de las 7, es a las 9:30, es Searching Helene y es un proyecto de stop motion que bueno, pues retrata un tema político también con la cuestión de género muy impactante, tanto a nivel de narrativa como a nivel visual, así que también la tendremos aquí para poder profundizar con ella sobre su película a partir de las 9:30. Y a mano derecha de Esther está Ana Giralt, que bienvenida Ana. Y Ana viene con un largometraje también brutal, muy político, que es Robbing Bank. Podrán tener la oportunidad de verlo ya mañana a las 12:30 de la mañana y también tendremos la oportunidad de poder charlar en profundidad sobre cómo ha llevado a cabo este proyecto. Bueno, pues ya entrando un poquito más en la mesa de hoy, comentarles que para nosotros desde Miradas Doc es muy importante siempre la voz del público, la voz de todos ustedes. Entonces, cualquier cuestión, pregunta que surja durante este tiempo, por eso también nos importa crear más un círculo en abierto y siéntanse, por favor, animados a coger el micro y hacer cualquier tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, cuando uno viene a estos festivales o a espacios culturales y te plantean hacer un encuentro entre mujeres, por suerte es algo que va siendo más frecuente, ¿no? Y muchas veces dicen, otra vez, ¿no? Otra vez un encuentro entre mujeres, otra vez la cuestión de género, o no, o qué interesante es, vamos a escuchar qué perspectiva se abre, ¿no? En esta ocasión. Bueno, ambas posturas están ahí siempre cuando se plantean este tipo de propuestas y a mí me parece importante que más allá de las opiniones personales que pueda tener cada cual por sus propias experiencias, creo que siempre es importante recurrir a datos objetivos, ¿no?
Hay una asociación, para mí, que está haciendo un trabajo increíble en los últimos años, que no sé si conocen, que se llama la Asociación CIMA, Asociación de Cineastas Mujeres, que está en todo el ámbito nacional. Y les invito también a conocer la página web porque hacen informes, hacen estudios muy rigurosos y entre ellos, por ejemplo, están los datos de porcentajes en que las mujeres participan dentro del sector audiovisual. Entonces, ante esta cuestión que planteaba de una mesa más, en donde intentaremos plantear cuestiones de género muy amplias y diversas, quería leerles muy brevemente estos datos objetivos de CIMA, que habla de la dirección, la producción en el ámbito de las mujeres en España, ¿no? En la dirección del 100% de producción cinematográfica, el 21% está hecho o realizado por mujeres, es decir, no llega a ser un cuarto de la dirección. Luego, dentro de la dirección ejecutiva, también es un 21% del total. En la producción, un 26%, es decir, en estas tres partes que de alguna manera conllevan una visión mucho más no compleja, pero amplia de la película. Estamos hablando que hoy por hoy, al menos hasta diciembre de 2021, la mujer representa el 21% del total. Por contra, otras funciones dentro del cine, más bien dentro del cine de ficción, pero bueno, me parecía interesante también comentar el contraste que se produce. En dirección de vestuario, el 82% son mujeres, en la dirección artística un 60% y en maquillaje y peluquería un 66%, ¿no? Bueno, esto puede ser a nivel opcional, pueden ser, sin embargo, techos de cristal, es lo que me parece también interesante hablar ahora, ¿no? También cuestionarnos, yo creo, ¿no? Como cineastas, yo también soy cineasta más allá de programadora, y como cineasta me parece muy importante siempre reflexionar o pensar desde... No voy a preguntar eso, ¿eh? Ok. Digo por si acaso, voy a improvisar más, la verdad. Entonces, comentaba que creo que siempre es importante tratar de pensarnos desde dónde hablamos y con quién hablamos, ¿no? Y bueno, viendo los nombres invitados, también me parecía interesante que estamos en un festival como Miradas Doc, que apuesta muchísimo por la visión Afro-Latam, por hacer un poco un resumen, películas que retratan realidades de continentes a veces menos analizados, como pueden ser África, Latinoamérica, e irónicamente hoy nos encontramos aquí 4 mujeres blancas de la misma generación y bastante homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, también me parecía interesante ver esta mesa como cuestión desde dónde hablamos como mujeres, porque también es muy importante pensarnos, indudablemente, nos unen ciertos elementos, pero nos diferencian frente a otros países muchísimo nuestra realidad y nuestra condición como mujeres. Tú, por ejemplo, Esther, también nos podrás a lo mejor comentar este contraste que has vivido tantísimos años en Brasil. Bueno, la realidad es muy compleja, podemos, como digo, analizarla desde muchos ángulos, pero bueno, por intentar ir a uno, y como luego que sea orgánico, y vuelvo a decir que el público invitadísimo a participar, me parece interesante como esta generación en donde por suerte cada vez hay más presencia de mujeres directoras, siempre estamos hablando del término, pues, tratar de conseguir una igualdad y, como decía, en este concepto de repensarnos y pensarnos qué significa esa igualdad, ¿no? Es decir, igualdad para con quién, ¿no? Claro está, estamos dentro de un patriarcado del que también hay que cuestionarlo, ¿no? Y ese patriarcado marca o ha marcado durante décadas una forma de hacer. Entonces, a mí me parece
interesante pensarnos, ¿no? Y pensar cómo hacemos cine y cómo llevamos a cabo nuestras películas como mujeres, ¿no? Directoras y productoras, si de alguna manera para imponernos, aunque sea una palabra más fea, pero tratar de encontrar un lugar en este ámbito de la cinematografía, sabiéndonos mujeres y que hasta hace poco era un lugar muy representado por hombres, para llegar ahí nos pensamos en, casi performativamente, como todos somos, acercarnos a ese lugar siguiendo un modelo, que es el que durante décadas se ha seguido, que es el patriarcal, o como directoras también nos pensamos, y como mujeres de nuestro tiempo, en otras formas de hacer, en otras formas de relacionarnos con la dirección. Bueno, podéis contestar desde la experiencia, desde lo que hayáis vivido o pensado, y como digo, después de cada intervención volveré a invitar por si alguien quiere participar. No sé si, Irene, ¿te apetece comenzar? Bueno, gracias por la invitación y por venir aquí a escuchar a ver lo que tenemos que decir. Lo que voy a decir suena tal vez un poco punky, porque es que yo no me concibo cineasta como mujer, yo me concibo como cineasta. Eso no quiere decir que no sea mujer, como creo que está a la vista, o que no haya toda una serie de cosas que por ser mujer estén implícitas en mi trabajo. Pero digamos, para mí el ser artista es algo que, sí, ser cineasta, que le da más peso. Pero sí es cierto que hay determinados, no sé si temas, porque muchas veces parece el tema son algo panfletario, sino acercamientos a determinados personajes o maneras de abordarlos que si me pongo de una forma más reflexiva, ¿no? Yo tampoco soy una teórica de los estudios de género, es decir, si digo, esto es porque soy mujer, o por determinadas circunstancias de mi vida, de ser minoría, lo que sea. Y es algo que está ahí subsumido. Cuando tú hablas sobre si seguir el modelo, ¿no? Patriarcal o inventar nuevas formas, aquí yo diría dos cosas. Yo soy partidaria de cierto terrorismo cultural, que es como colarse en las cosas. Creo que desde la marginalidad, que es desde si es esta cosa más frontal o desde se hace poco, o sea, se acaba, es algo que está absolutamente neutralizado. Soy partidaria de entrar y desde dentro, poquito a poco, ir cambiando las cosas, pero tampoco creo que sea asumir eso. Hay una cosa, yo soy fatal con los nombres porque leo cosas o veo cosas y luego se me olvidan los nombres, pero hay esta teórica feminista, ella sí feminista, negra, americana, que está viva, Davis, sí, y hay una cosa… Angela Davis, gracias, aquí la apuntadora. Básicamente tiene también que ver con la reinvención de un lenguaje. Es decir, el cine, como tiene una sintaxis y una gramática y un lenguaje, además que está muy marcado por lo que sabemos, ¿no? El cine narrativo tradicional, clásico, estadounidense, tiene toda una serie de narrativas, convenciones, que bueno, ha habido otros cines, por supuesto, ¿no? Pero digamos, lo que muchas veces cuando pensamos en cine de una manera más general o desde lo que puede ser la industria, siempre pensamos en cosas que son mucho más herencia, sino simplemente una actualización de aquello. Y siento que esos lenguajes, independientemente de ensayos sobre, como el de Laura Mulvey, o ahora ha salido una película que habla de cómo ese lenguaje al final es una transferencia de la mirada del director al espectador, hacia, por ejemplo, la cosificación de la mujer y todo esto, pero al margen de… Ay, no, me estoy enrollando mucho, ¿no? Bueno, pero al margen de eso hay un tema del lenguaje, ¿no? Entonces creo que sí que tiene que haber, o sea, como desde dentro, pero también un replanteamiento del lenguaje, pero creo que es algo que viene consustancial. Es decir, si de repente tu manera de ver determinada cosa no es desde, a lo mejor, la acción más explícita, ¿no? O si de repente, en vez de fijarte en la historia de, no sé, voy a decir cualquier cosa, del gángster con la mujer guapa, es fijarte en la mujer fea y su problema con el hijo, voy a decir cualquier cosa, va a haber algo que de ese lenguaje heredado o de esas ciertas tradiciones te va a quedar como que no es un traje que posiblemente. Entonces ahí sí que creo que tiene que haber una diferencia, pero me imagino que también como muchos cineastas hombres que también buscan su propio lenguaje. Hay algo encorsetado que no te vale y creo que en el caso de las mujeres nos pasa más
No sé si contesté y paso la palabra. Bueno, primero gracias, ¿no?, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, sobre este tema, a mí me parece que al final la primera reflexión que quiero traer es que cuando has abierto un poco esto diciendo, bueno, pues hay una mesa para hablar del cine y la mujer, ¿no? Parece que el tema de la mujer es como un tema separado, ¿no?, de cualquier otro tema. Y a mí me parece que el primer paso sería como hablar del cine y que haya mujeres que hablen de cine, ¿vale? O sea, porque al final parece que es un tema menor, ¿no? Y que siempre están los temas importantes y luego hay como un apéndice donde se incorpora la visión femenina. No, eso primero. Luego, el tema de un poco lo que estaba comentando Irene, que estoy como de acuerdo y que tiene mucho que ver con el festival, ¿no?, que trae toda esta cuestión de las miradas y del lugar desde donde se enuncia cualquier tipo de mensaje, ¿no? El cine al final no deja de ser un medio de comunicación donde tenemos un lenguaje desde el cual enunciamos un mensaje. Pienso que no hay un cine de mujer, porque si algo define al cine hecho de mujeres es su diversidad. Hay tanta diversidad, o sea, es mucho más las diferencias entre el cine hecho por diferentes cineastas que sus similitudes, vamos a decir. Ahora bien, el hecho de que el cine sea un lenguaje que ha sido de alguna forma acaparado por una élite blanca y masculina, hace que en el momento en que haya otras miradas o otros sujetos históricos que empiezan a enunciar sus mensajes con este otro lenguaje, amplíe y surjan pues nuevas formas de contar historias con este lenguaje. Entonces sí que pienso que la mujer y la introducción de la mujer como directora en el cine está haciendo que haya una especie de, no de revolución, pero sí de que empiecen a haber otra forma de construir el cine, que se rompan algún tipo de barreras y que se introduzcan otras formas de contar. Como cuando introduces también, pues este festival es un festival, como dices, que incluye miradas desde desde los márgenes, ¿no? Pues desde las periferias, tanto continentales como... Entonces eso me parece interesante, me parece que al final sí que cuando vemos el cine o estamos muy marcados con un cine comercial, convencional, que viene dado por las ventas, por el patrocinio que tiene por detrás, por el marketing, pues bueno, pues la gente va a ceñirse a esto, ¿no? Pero cuando amplías las miradas, pues bueno, pues al final se enriquece, ¿no? Pienso que estamos todavía muy incipientes como para tener espacios. Creo que los números que has traído son muy reveladores. Los números, sí. Me parece que hay muy pocas mujeres dirigiendo. Y además hay muy pocas mujeres, hay muchas mujeres programando, por ejemplo, festivales, hay muchas mujeres produciendo festivales, pero hay muy pocas mujeres dirigiendo festivales. Entonces, al final también es como a lo que tú planteabas, ¿no? Estamos dando a las mujeres las condiciones de producir sus propios lenguajes para contar sus propias historias. Es un poco que ahí es donde creo que, bueno, pues habría que trabajar, ¿no? Gracias. No sé si alguien, como prometo pasar la palabra, le apetece comentar o matizar algún... ¿No? Por el momento, ok. Hola, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Os estaba escuchando y súper de acuerdo. Tampoco no me quería extender, reiterar. Yo creo que a mí, reflexionando ahora sobre estos comentarios, igual me parece más interesante hablar de las perspectivas feministas, ¿no? Es decir, que pueden estar incorporadas en las mujeres y en los hombres, ¿no? Es evidente que pues nosotras ahora tenemos una oportunidad, ¿no? Por ser mujer, de tener más voz, cosa que es como una cierta como reparación histórica y hay que aprovecharla, ¿no? Pero sí que me parece importante subrayar esta mirada feminista que hace que
ayuda a poner en el centro cosas que no están en el centro, ¿no? Ya no solo en el cine y en la cultura, sino en diferentes ámbitos, ¿no? En la economía feminista, ¿no? También pues pone otras cosas en el centro de la vida, ¿no? Que no son solo la producción. Y creo que eso a mí es lo que más me interesa, ¿no? Es decir, poder modificar las estructuras desde una base que las cuestione por su estructura intrínseca, ¿no? O sea, que si criticamos al sistema, lo criticamos por patriarcal, lo criticamos por capitalista, ¿no? Por clasista, ¿no? El cine y todo el arte, ¿no? Sabemos que también es una cuestión de clase, ¿no? Con lo cual, lo que me parece interesante de esta incorporación de estas miradas es que nos puedan ayudar a que podamos ver las realidades desde puntos de vista que seguramente no son tan hegemónicos y que es lo que nos ayuda, ¿no? a poder pensar el mundo de otra manera un poquito. Sí, claro, yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que han planteado, porque indudablemente si no hay diversidad, no solo en mujeres, ¿no? Como tú estás planteando, es una cuestión racista, clasista, de género, ¿no? Si no hay diversidad de mirada, no puede haber diversidad de problemática, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que estas charlas o creo que estos encuentros son fundamentales, porque si el cine lleva existiendo pues algo tan breve como 127 años, y sin embargo las historias han sido siempre contadas o fundamentalmente por hombres, todas esas cuestiones que son parte intrínseca de nuestra sociedad, que son las mujeres, casi más de un 50%, esa mirada queda excluida, ¿no? Entonces no es una reivindicación, sino es una necesidad, ¿no? Porque si no, la historia está contada como se tiende a contar, de una manera extremadamente parcial, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de los números, pero no solo, por eso quería decir, ¿no? de pensarnos, es decir, es verdad que estamos en una mesa de mujeres, pero a su vez es una mesa de mujeres muy homogénea, no desde la crítica, pero sí desde la conciencia, ¿no? de este mismo tema. Entonces, para ello, bueno, si reflexionamos sobre este cambio que yo creo que se ha producido en un tiempo muy breve, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo dedicándome al cine 12 años, más o menos, 12, 13 años, y me impresiona como ejemplo, pero lo pongo como ejemplo para que, por favor, vosotras, las invitadas, comentéis, ¿no? Desde este parecer o vuestra propia experiencia. Yo recuerdo cuando presenté mi primer cortometraje, iba a festivales, iba a la acreditación, gente que se quedaba al cine me preguntaba qué corto había producido, ¿no? Porque este concepto de directora, 12 años, para mí eso no es nada, y sin embargo... Bueno, gracias, Irene. Solo las productoras son elegantes, las directoras no. Bueno, entonces, no, sin embargo, ahora vas a festivales y no se plantea esto, ¿no? La posibilidad de ser productora, directora, guionista está dentro del marco. Creo que eso es cuando se produce un cambio. Pero son solo 12 años, por tanto, yo creo que todavía es una realidad que puede ser muy frágil, ¿no? Entonces, ante esto, os pregunto, como posibles ideas, si es que se os ocurren, ¿qué elementos consideráis que son importantes, fundamentales, para reforzar que este proceso, que está, como analiza Cima, en un proceso, ojalá, de cambio, siga produciéndose, siga afianzándose y no sea, como yo considero que soy, todavía una realidad frágil, ¿no? O muy joven? ¿Qué pensáis que es clave para que este proceso, como digo, continúe, se refuerce? Ya podemos pensar, bueno, desde muchos ámbitos, ¿no? Bueno, un poco algo que medio apuntamos antes, ya hablamos, y al hilo ahora que mencionas los números. Esos números están muy bien, pero están sesgados. Porque si vamos a películas de alto presupuesto, los porcentajes de mujeres son muchísimo más bajos
Y cuando tú dices que encuentras en los cortometrajes, ¿no?, más mujeres y que se ha normalizado, también es porque los presupuestos son más bajos, como pasaba, ¿no?, que comentábamos en el documental. Es decir, hay un sesgo muy grande en función del presupuesto y hay un techo de cristal, y eso es clarísimo, vaya. Eso, una mujer es muy difícil que le den, o sea, que pueda dirigir una película, por lo menos en este país, bueno, y en unos cuantos, de muy alto presupuesto, de estas de coproducciones con las productoras de los grandes grupos privados de comunicación, muy poquitas. Entonces hay realmente un techo de cristal. Entonces hay esa cosa de, vale, sí, el número, pero son números engañosos. Incluso cuando en la paridad podemos llegar a lo mejor a la paridad desde el cine documental, que nos guste o no, generalmente maneja presupuestos más pequeños, pero la realidad es que hay ese techo de cristal. Yo creo que el cambio, y que decías que tendría que pasar, tiene más, o sea, es algo que es básicamente un cambio de paradigma que trasciende el cine, trasciende el arte, trasciende la cultura entendida como disciplinas, digamos, de conocimiento, y que tiene que ver con un cambio de paradigma cultural. Y yo sobre esto he pensado bastante, y creo que hay una cosa que es fundamental, que tiene que ver con cómo una mujer se presenta en público. Porque, ¿qué sucede? Nos guste o no, vivimos en el mundo de la imagen, sobre todo ahora que, ¿no?, vemos camaritas por todas partes, fotos por todas partes, todo es social media, etc. Existe una estelarización cada vez mayor del artista. Antes existía la estrella del rock, pero ahí existe la estrella del cine, la estrella del arte contemporáneo. Entonces, esa cosa de la estrella tiene que ver con el carisma, con cómo un artista se presenta públicamente, independientemente del trabajo, del discurso armado, al final de una cosa que tiene casi que ver más con, casi si quieres, con publicidad política, y esa imagen que se da al mundo. Entonces, generalmente lo que se valora es un arrojo, una sensación de inteligencia, de firmeza, de seguridad. Y eso, en las mujeres, primero por un sistema educacional, todas tenemos un síndrome del impostor de aquí a Japón, ¿no? Todas tenemos un síndrome del impostor de aquí a Japón, las cosas como son. Si hemos hecho terapia, a lo mejor de aquí a Alemania. Y existe una autocensura muy fuerte. Si un hombre habla con aplomo y con firmeza, es que es carismático. Si una mujer habla con ese mismo aplomo y firmeza, es que es conflictiva. Las probabilidades de que eso pase es fuerte, ¿no? Y entonces, todo ese tema de esa imagen pública, por eso digo que tiene que ver con lo cultural, que al final tiene mucho que ver con poder acceder a presupuestos más altos, con poder tomar, digamos, una posición y de respeto, es algo que las mujeres, nosotras muchas veces somos las primeras que nos cohibimos entre las inseguridades infundadas y porque sabes que más o menos te puedes encontrar tu compañero súper abierto, pero tal vez aquel señor que es el del dinero es un poco rancio, ¿no? Entonces también nos cohibimos mucho. Y en lugar de todas esas relaciones públicas, cuando digo relaciones públicas no me refiero a, me refiero a la imagen pública de una mujer donde en las artes cada vez es más fundamental, pues está muy, como que parece que hay que controlarse mucho para que no sea incómoda, ¿no? Un poco si es muy guapa porque es muy guapa y a lo mejor es tonta. Si no sé qué porque a lo mejor, es que... Entonces... me parece que el cambio es más grande. Bueno, ya no me enrollo más. Bueno, pues sí, pienso, yo estoy de acuerdo, ¿no? El paradigma cultural es fundamental. Y luego también está una cuestión de acceso a los medios de producción. Yo pienso que eso es clave, ¿no? O sea, pienso que los medios de producción en el medio audiovisual están en pocas manos. Y hay, así como igual en otros lenguajes es más fácil acceder, pues no es tampoco tontería que seamos todas blancas, que seamos todas europeas, las que estamos aquí hablando. Yo me pongo, por ejemplo, en la realidad de Brasil y sacar una película de un guión es dificilísimo. Porque no hay acceso a recursos públicos, no hay acceso a medios de producción, no tienes acceso a una cámara. No, es que igual ni un iPhone, ¿no? O sea, es un privilegio lo que vivimos, dentro del desprivilegio de la cuestión de género, ¿no? Entonces, aparte del paradigma cultural, si no hay una redistribución de los medios de producción y no hay una política pública que haga que haya un acceso a esos medios de producción,
por parte de las personas que están al margen, pues nunca se va de alguna forma a ampliar la mirada, siempre va a ser la mirada de quien detiene los medios de producción, eso es así. Claro, ¿cómo esto se puede hacer? Pues es difícil, porque al final siempre cuando se piensa en cultura, en cine y en arte es donde los presupuestos se ajustan, ¿no? Lo primero que sale del presupuesto de un país cuando estamos en crisis es esto. Entonces, ¿cómo también ese paradigma cultural es importante como revalorizar lo que es importante, ¿no? Y cuando tú hablabas de una mirada feminista, pienso que la mirada feminista pone en el centro la vida y la mirada capitalista pone en el centro el lucro, el beneficio, ¿no? Entonces, cuando piensas en hacer cine y contar historias y traer realidades o analizar realidades, dices, bueno, ¿a quién estoy dando voz? ¿De qué forma estoy dando voz? ¿Para quién estoy haciendo este cine, no? ¿Para quién? ¿Es para ganar dinero? ¿Es para ganar fama? ¿O es para dar voz a unas personas? ¿O es para dar voz a una realidad? ¿O es para crear conciencia? ¿O es para cambiar el paradigma cultural? ¿No? Entonces, bueno, pienso que al final el cine que vende y el cine que consigue recursos es aquel que es comercial. Pienso que no hay unas... O sea, estoy como levantando más preguntas que respuestas, ¿no? Pero pienso que es como es complicado, hay que estar aquí en la lucha, ¿no? Sí, me gustaría matizar dos cosas de las que habéis comentado. Por un lado, volviendo a la reflexión inicial que intentaba plantear del patriarcado, no sé si estás de acuerdo que a lo mejor lo que tú también estás replanteando es los roles, y son roles patriarcales, ¿no? De cuáles son los roles que tienen que cumplir el hombre, cuál es el rol que tiene que cumplir la mujer y, por tanto, cómo nos miramos entre nosotros y entre nosotras. Y de ahí también yo creo que no es solo la cuestión de reformular ese imaginario que lleva siglos, como digo, al menos dentro del análisis en Europa, ¿no? Por no querer ser eurocéntricos, ¿no? En Europa, cómo nos miramos las mujeres, los hombres, y qué esperamos, por tanto, de nuestra performatividad, ¿no? De estar en un lugar y cómo nos, ya solo por hablar de una manera, te respetan siendo mujer u hombre o te enjuician de una u otra manera. Y de ahí también creo que es interesante en esta reformulación de otras formas de relacionarnos el concepto de, lo dejo ahí también por si os apetece comentarlo, el tema de la sororidad, ¿no? O sea, se habla mucho y mucho, claro, el género masculino se siente ofendido con este concepto del patriarcado, ¿no? Pero también cómo nos relacionamos nosotras entre nosotras, ¿no? Y cómo es también fundamental, dado que somos parte e hijas de ese patriarcado, nosotras también reproducimos roles, ¿no? Entonces, esta idea de repensarnos para relacionarnos entre nosotras desde un ámbito, creo, diferente al que nos ha impuesto el patriarcado, que ahí surge la sororidad, creo que es también fundamental repensarnos entre nosotras, ¿no? Y ya apuntando lo que decía Irene y con respecto a Esther, claro, tú has dicho el tema de los datos económicos. Por eso mismo he querido recoger el tema de la dirección, la producción ejecutiva y la producción. No era baladí, ¿no? De coger la dirección, que es la mirada que se impone a través de una película, pero esa mirada está financiada por producción ejecutiva y producción. Y ahí lo irónico y lo sorprendente que seguíamos estando en un 21%. Por tanto, matizando también a Irene el tema del 21% que puede ser engañoso, cierto, ¿no? El tema de las películas de ficción suelen implicar una financiación muchísimo más alta y, por suerte, la perseverancia en el documental permite hacer muchísimas más películas, pero no están siempre dentro de la industria y, por tanto, llegan a un público menor. Es la tragedia y el drama de esta propia realidad, ¿no? Pero bueno, por apuntar. Sí, bueno, no sé si ya puedo añadir algo más a esto, pero sí, no sé, estaba reflexionando un poco sobre lo que decís, ¿no? Y ahora estaba pensando si realmente las nuevas generaciones serán las que realmente podrán, pues, cambiar esto como más de base, ¿no? Porque
digamos que la lucha feminista ya abrió camino hace tiempo, ¿no? Nosotras ya, ¿no?, tenemos algunas cosas como más ganadas, pero sí que hay algo que, ¿no?, en relación a lo que decías, Irene, digo, eso cómo lo hacemos, ¿no? Porque por mucho que, por ejemplo, ahora el tema de las cuotas, ¿no?, que sabemos que está ayudando, obviamente, ¿no?, y que sabemos que son medidas temporales, pero que están ayudando a que esos porcentajes de alguna manera lleguen a esa paridad, ¿no?, para idealmente después desaparecer, ¿no?, y al menos situar eso, ¿no?, en el imaginario, en plan, sí, o sea, las mujeres pueden dirigir en las categorías de dirección, puede ser que haya 5 mujeres, ¿no?, y ojalá haya un momento que eso no sea noticia, sino que sea normal, pero una cosa son estas medidas públicas y otra cosa es esto, ¿no?, nuestra percepción, eso, ¿cómo va a cambiar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que eso, ¿no?, que hablemos ahí con seguridad y no pase nada, ¿no?, y que la mentalidad de la gente pues, lo reciba así, ¿no? Eso no lo sé, pero sí que siento que los jóvenes eso ya lo trabajan diferente, ¿no? Que esos roles ahí están cambiando, ya no solo a nivel de creación, sino también a nivel de industria, primero porque se están inventando maneras de crear diferentes, ¿no? Igual ya me salgo un poco del ámbito cinematográfico, pero pues todo el tema de las redes sociales es evidente que ahí, ¿no?, la manera de relacionarse con la gente y los sitios de poder, porque al final estamos hablando de sitios de poder, ¿no? Estamos hablando de cómo las mujeres nos relacionamos con el poder y cómo la gente ve esa relación, ¿no?, que es a nivel político, a nivel cultural, ¿no? Entonces yo sí que veo que las generaciones venideras eso lo van a trabajar mejor en todos los ámbitos, primero porque todas estas conversaciones públicas hacen que el imaginario ya esté cambiando, ¿no?, y que hayan cosas que antes no se hablaban, que ahora se hablan y que eso es súper importante y que nosotros no teníamos este referente de pequeñas y no sé, es como, supongo, difícil como desengancharnos de todas estas maneras de funcionar que ya tenemos, aunque lo intentemos, ¿no? O sea, que le tengo fe al futuro. Muy bien. ¿Sí? ¿Por aquí hay una pregunta o apunte, lo que te apetezca? Te van a acercar el micro. Ahí. Aquí. Hola. ¿Sí? No se escucha. ¿Sí? Hola, se escucha, ¿no? Bueno, gracias por vuestros aportes. Este es un festival donde estoy viendo muchas historias, distintos tipos de historias, y a mí me apetece escuchar un poco sobre vuestra historia, ¿vale? Apuntando que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que estáis aportando y que creo que es muy necesario hablar cada vez más de estos temas. Ahora sí, ¿no? Sí. Quería preguntaros el antes de ser cineastas, ¿no? ¿A qué os dedicabais? Irene, he leído hace poco que te dedicabas o estudiaste economista, sí, ¿no? Entonces quería saber de las 4, por favor, si os dedicabais, a qué os dedicabais antes de ser cineasta y cómo y cuándo surge ese cambio hacia el mundo audiovisual y si, digamos, estáis arrepentidas de haber dado ese paso, porque con lo complicado que está hoy en día todo ese tema. Gracias. Bueno, yo para no quitarle tiempo a mis compañeras, sí, te lo has dicho, y no, arrepentida no. Es que hay veces que hay una frase de Kafka que a mí me encanta, que es: a partir de cierto punto no hay retorno, es el punto que hay que alcanzar. Entonces ya, para adelante, ¿no? No. También me imagino que vosotras también es algo muy vocacional, ¿no? Entonces, sí, el nivel de aguante es mayor. Bueno, yo soy psicóloga y he estado mucho tiempo, bueno, hice cooperación internacional mucho tiempo y luego he estado trabajando, en verdad, yo he venido al cine como de resbalón porque lo que hacía era, yo trabajo con arte textil y mi primera película está ahora aquí, es mi primera producción y la verdad es que yo iba detrás de desarrollar un lenguaje textil adaptado al cine. Entonces, primero ha sido como mi lucha de valorización de la costura como un lenguaje documental
y para eso me usa del cine. No sé si te he respondido. Yo no tengo una historia tan interesante, he estudiado audiovisuales y sigo en esto. Tengo una productora, he de decir que estoy un poco desengañada de los sistemas de producción y sí que me estoy planteando realmente otras maneras de producir, porque es un sistema que hay unas estructuras en las que no me siento muy a gusto a nivel de producción, porque aparte de dirigir también produzco. Entonces eso sí que me cuestiona mucho si quiero estar en una industria que hay algunas cosas que no me satisfacen a nivel de procesos creativos o cómo se puede modificar eso, porque creo que es importante. Entonces estoy en este punto. Pero bueno, ahí sigo. Es que ahora tampoco sé hacer mucho más, o sea que plantearme un cambio sería un poco difícil. Ya, gracias. Sí, qué bien tu apreciación, porque justo antes de salir aquí le he preguntado a Ana, oye, ¿te dedicabas a algo antes del cine? Porque también me sorprendió mucho que, bueno, ellas dos, como han dicho, economista y psicóloga, y yo creo que en el cine sucede esto mucho, ¿no? Que te formas en tantos otros ámbitos antes hasta llegar a este arte tan complejo que conlleva tantísimos conocimientos y, bueno, tú entrando un poco más en detalle, leyendo sobre tu formación, sí es verdad que te palpitaba desde muy pequeña la música, la literatura, la escritura, ¿no? Por eso, o sea, que más allá de... Yo estudié música y se me daba, suena mal, pero muy bien. Lo que pasa es que era muy vaga y es algo que empiezas muy pequeño y lo que me gustaba era componer, y cuando en un momento de mi vida decidí esto no es lo mío, cambio, era muy tarde para la música. Os sentía, porque me parece un tema muy serio y por fortuna, porque creo que mi camino es el cine. Y que es un arte al que yo llegué muy tarde porque no había estado expuesta y gracias a un amigo cuando estudiaba en la universidad. Pero a mí me interesaba la música y la literatura. El cine era, bueno, pues sí, había visto Hitchcock porque a mi madre le gustaba, ¿no? Como a tantas madres, ¿no? De nuestra generación, pero no había estado expuesta. ¿Alguien más que le apetezca aprovechar las voces de estas por allí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Quería compartir una opinión sobre el tema del feminismo, ¿no? El concepto feminista como concepto no es relativamente reciente. Otra cosa es que puedas decir que Safo de Lesbos era feminista, pero no feminista en el sentido que entendemos hoy. Es un concepto bastante heterogéneo, pero siempre, como muchos otros conceptos políticos, se vende o se expone de manera aparentemente homogénea y todo lo contrario, ¿no? Entonces, es interesante el recordar que incluso hay posiciones feministas opuestas, ¿no? Entonces, en esa visión que pueden dar mujeres o incluso hombres en un momento dado con respecto al feminismo, pueden estar hasta contrapuestas, ¿no? O incluso, aunque por supuesto, como se comentó aquí, somos lo que somos y estamos condicionados por el género y demás, y vamos a aportar lo que hemos recibido, en un momento dado un cineasta masculino pues puede ser feminista en el sentido ese de exponer una serie de reivindicaciones, y una mujer en un momento dado puede ser machista, ¿no? Y de hecho existe. Simplemente quería mostrar que existen esas contradicciones, y la mayor contradicción es que como el feminismo se originó como concepto, digo, por supuesto que es mucho más antiguo, pero como concepto relacionado con otros movimientos minoritarios, llámese gay, llámese raciales, etcétera, etcétera, hay una especie de idea equivocada que persiste, o como se comentó, consustancial al feminismo, de que las mujeres son una minoría, y en absoluto son una mayoría, son la mitad o más de la población. Y eso, por supuesto, todo el mundo lo sabe, pero cuando se habla de feminismo se pierde un poco esa idea, ¿no? En relación a compararlo, a hacer analogías con otras minorías que sí que son minorías, ¿no?
No digo que sea mejor ni peor, ni no tenga motivos más o menos legítimos de reivindicación, sino simplemente que son perspectivas distintas, aunque no se muestran así, porque las mujeres no son en ningún lado minoría, son una mayoría. O sea, en todos los países, incluso en algunos, son más mayoría que hombres. Y eso condiciona un montón de cosas que no tienen, yo que sé, otras minorías, llámese, no sé, gitanos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si queréis aportar algo. No, sí, muy de acuerdo en lo que subraya. O sea, es interesante no poner todo el feminismo en el mismo saco. Yo entiendo que cuando hablamos de feminismo así más en genérico, pues es esta mirada que realmente pone pues no, lo que hablamos antes, ¿no? La vida en el centro, las relaciones en el centro, ¿no? Y por eso citaba también los principios de la economía feminista, porque me parece que, bueno, para mí son como muy importantes, ¿no? Pero sí, o sea, con matices creo que es la mirada que al menos a mí más me interesa, que ya no solo a nivel de creación en las temáticas, sino, insisto, a nivel de producción, que creo que ahí hay un gran escollo también en la manera en la que se produce, ¿no? Esta verticalidad total, ¿no? Que viene como impuesta desde arriba, con una jerarquía muy grande y sí, con unos sistemas un poco arcaicos, me parece, que no responden a las necesidades actuales. Sí. Pues creo que tenemos que ir terminando. Con respecto a lo que comentas, yo creo que es lo que estábamos hablando hoy, es el tratar de, no son minorías de cantidad, sino minorías con respecto a la capacidad de alcanzar el poder. Tú que hablabas de Angela Davis, no solo como activista mujer, sino ella decía en un enunciado de su libro, imaginaros en los años 70 ser mujer, negra, lesbiana y comunista, ¿no? Entonces era un poco el englobado de esta... bueno, pues muchísimas gracias. Ahora de continuo y casi sin perder casi minutos vamos a proyectar y presentar la película de Irene, así que les invito a que se queden porque va a ser realmente interesante después también el coloquio y bueno, y para los próximos días hasta el domingo, hasta el sábado. Muchas gracias.